Paz a vosotros, hermanos. Quiero darles la bienvenida al comentario de la lección de esta semana de la escuela sabática del sábado 13 de septiembre del 2025, que se titula La morada del Espíritu. Soy el hermano Alfonso Telesca de la Iglesia de Dios del Séptimo Día, con su sede en Salem, West Virginia, y estoy en la localidad de Dallas, Texas, Estados Unidos. Y como hacemos cada semana, compartimos con ustedes estos comentarios para que puedan darle un buen repaso a la lección que se va a estudiar para esta semana. Para empezar, queremos mirar la lectura bíblica que se encuentra en Romanos 8, del 1 al 17, y dice así: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de la vida de Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne, de las cosas son de la carne se ocupan, mas los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu es vida y paz. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si viviereis conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, los tales son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por la cual clamamos Abba, Padre. Porque el mismo espíritu que da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos de Cristo, si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vamos a ver aquí que esta lectura bíblica nos va a explicar muy bien. Dentro de la lección están contenidas muchos de estos versos, pero nos explican bien qué significa morar, tener el Espíritu morando en nosotros. Algo muy importante que debemos de tener como hijos de Dios. Y vamos a ver qué tan importante es en nuestras vidas. Para continuación vamos a mirar el texto áureo, el texto de oro que se encuentra en Juan 14:16. Dice: Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Así que podemos ver aquí que el Señor no quiso dejarnos desamparados, y cuando Él se fue de esta tierra dejó a todos los creyentes, incluyéndonos a nosotros muchos años después, con un consolador que viene siendo el Espíritu Santo. Vamos a empezar a mirar las preguntas y de aquí vamos a dar comentarios en cada una de ellas. La pregunta número 1: ¿cómo andan los que están en Cristo Jesús y ya no están bajo condenación? En Romanos 8, 1 y 4. Sabemos que los que estamos en Cristo Jesús ya no tenemos condenación. No tenemos condenación porque el Señor Jesús nos ha quitado esa condenación, porque ya no vivimos conforme a la carne o a los deseos de la carne, sino conforme a lo que nos pide que haga el Espíritu. Vivimos conforme a la instrucción
que el Señor nos ha dado en su palabra y además guiados por el Espíritu Santo que sigue esa instrucción y que nos insta y nos ayuda para entender esa instrucción. Dice que aquella justicia es cumplida en nosotros por medio de la obra y de la obediencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Somos considerados justos, y ya por ser ya justificados y hechos considerados justos, ya no vivimos conforme a lo del pasado, a la carne, pero conforme a lo que nos pide el Espíritu. Así que si miramos en la pregunta número 2, dice, ¿qué nos libra de la ley del pecado y de la muerte? Sabemos que el Espíritu de vida que hemos recibido, el Espíritu Santo que hemos recibido por Cristo Jesús, es lo que nos ha hecho libre del pecado y de la muerte. Son dos cosas muy distintas. Vivir como vivíamos antes, buscando cumplir los deseos de la carne que nos llevaba a la muerte, y ahora Él nos ha dado su Espíritu que mora en nosotros y nos quita esa muerte también por su obra en la cruz. Él tomó esa muerte, tomó nuestro lugar y nos dio ese consolador para que fuéramos vivificados. La pregunta 3 dice, ¿qué hizo Dios a través de Jesús que era imposible a través de la ley? Sabemos que hay dos factores aquí que en realidad Él vino a hacer un sacrificio, pero también un pontífice al mismo tiempo. El ejemplo y los ejemplos de los sacrificios en tiempos antiguos, en las leyes levíticas, era un cordero o un animalito sin mácula que iba a tomar el lugar de la muerte que era por causa del pecado del pueblo, pero Él tomó nuestro lugar, pero fue un sacrificio para todos, un sacrificio eterno para todos. Y además de eso, Él fue aquel sumo sacerdote que pudo venir delante de Dios sin pecado, a comparación de los sacerdotes de antes, que tenían que pedir por sus propios pecados y sacrificar por sus propios pecados y ser limpios antes de poder mandar ese sacrificio al pueblo. Pero Él fue esas dos cosas para nosotros, fue el sacrificio y el sacerdote al mismo tiempo. Y además de eso, nos enseña que esa fue la única posibilidad, porque bajo la ley fuimos culpables, pero por lo que hizo el Señor Jesús en su sacrificio y en darnos de su Espíritu, porque al recibir ese sacrificio somos convertidos y recibimos el Espíritu, y eso fue algo imposible bajo la ley antes, pero fue posible por nuestro Salvador Jesucristo. Dice que no solo el sacrificio de Jesús sin pecado, dice que solo el sacrificio de Jesús sin pecado podía vencer al pecado. Muy claro. La pregunta 4. ¿En qué se ocupan las personas que viven conforme a la carne y las personas que viven conforme al Espíritu? Claramente sabemos que las personas que viven conforme a la carne solo les importa las cosas de la carne, los placeres de la carne, las cosas de este mundo, las cosas que les dan felicidad temporaria en esta carne. Pero los que vivimos conforme al Espíritu buscamos las cosas del Espíritu, que son las palabras de Dios, la instrucción que nos da su palabra, la obediencia a nuestro Señor, la fidelidad hacia nuestro Señor, recibir y aceptar el sacrificio y el Espíritu Santo morando en nosotros. Nos importa solamente las cosas del Espíritu, porque estamos mirando más allá de lo que estamos viviendo en esta carne. La pregunta 5 dice, ¿por qué no se puede agradar a Dios estando en la carne? En Romanos 8, del 6 al 8. Es imposible agradar a Dios, porque la carne es un enemigo en contra de Dios. O sea que los deseos de la carne, las actividades de la carne son enemistad en contra de Dios, y por eso nada de lo que hagamos en esta carne por los deseos de la carne puedan agradar a Dios. Es imposible por esa enemistad. Pero sabemos que solamente porque tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros podemos de alguna manera en esta carne agradar a Dios.
Pregunta 6. ¿Qué es necesario para que una persona camine en el Espíritu? Dice que aunque estemos en esta carne, lo que es necesario es que nosotros recibamos el Espíritu Santo. Claramente está. Somos seres humanos, vivimos en esta carne, pero sin haber recibido el Espíritu Santo no podemos caminar en el Espíritu o vivir nuestra vida siendo guiado por el Espíritu. La pregunta 7 nos va a profundizar un poquito más. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo a aquel que cree? En Hechos 2:38, Hechos 8, 14 al 17 y Hechos 19, 1 al 7, podemos ver que hay un procedimiento. El arrepentimiento es muy importante, luego sigue el bautismo y luego sigue la recepción del Espíritu Santo. Vemos los comentarios que dieron aquí en estos otros versos, que los apóstoles se dieron cuenta que algunos habían sido bautizados, pero no sabían nada del Espíritu Santo. Y en ese momento ellos viajaron hacia donde ellos para imponerle las manos y orarle al Padre que ellos recibieran el Espíritu Santo. Eso es un paso muy importante que mucha gente deja desapercibido, que no hacen, que después del bautismo, hasta el bautismo tampoco lo hacen, pero el bautismo después del arrepentimiento es muy importante, y la imposición de manos por el ministerio para pedirle al Señor que el Espíritu Santo more en aquella persona, y así se recibe el Espíritu Santo al creyente. Sabemos que es un paso muy importante porque los apóstoles lo vieron tan importante que viajaron hacia esos lugares para que estas personas recibieran el Espíritu Santo y para que recibieran el bautismo también. La pregunta 8. ¿Cuál es el beneficio de tener el Espíritu Santo morando en el creyente? Romanos 8, el 10 al 13. Los beneficios incluyen muchas cosas, además de poder vivir en este mundo tan pecaminoso, vivir en esta carne que nos puede traer mortandad, poder vivir de una manera que agrade a Dios. Ese es un beneficio por tener el Espíritu Santo morando en nosotros. Saber que no somos culpables, que somos justificados, que ya no estamos en deuda de muerte en los ojos de Dios, pero estamos en obras que nos vivifican, hacemos cosas que nos llevan a la vida eterna. Hemos hecho cosas para recibir lo que Dios nos ha dado, para recibir esa vida que nos ha prometido, y hay muchos beneficios, porque lo demás, sin el Espíritu morando en nosotros, no hay beneficios, solo hay muerte. Así que la pregunta 9 es la última pregunta de este comentario, y dice: cuando tenemos el Espíritu morando en nosotros, ¿cómo somos llamados? Se me olvidó una parte aquí de la pregunta 8. Además, en la pregunta nos dice qué otros beneficios hay. También la promesa a la vida eterna, porque el mismo Espíritu que vivificó o resucitó al Señor Jesús va a ser el mismo Espíritu que nos resucitará a nosotros en el día postrero. Así que vamos a mirar la pregunta número 9. Dice: cuando tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, ¿cómo somos llamados? Romanos 8, del 14 al 15. Venimos a formar parte de la familia de Dios, y venimos a ser adoptados por nuestro Padre Dios, y Él es nuestro Padre y nosotros venimos a ser su Hijo. Ya no somos siervos, Él nos ha sacado de la servidumbre. La servidumbre era hacia el pecado, la servidumbre hacia la muerte. Y ahora somos llamados hijos de Dios, adoptados por nuestro Padre, formando y siendo parte de la familia de Dios. Y además de todo, es no solamente un beneficio, pero es un gran privilegio ser llamados hijos de Dios, porque el Espíritu de Él mora en nosotros, y por este Espíritu Él nos reconoce como que somos hijos de Él. Así que, hermanos y hermanas, podemos ver aquí en este corto comentario que es muy importante que el Espíritu mora en nosotros, que nosotros vivamos con ese esmero de servir al Padre,
con ese esmero de seguir la guía del Espíritu Santo y no la carne, es algo primordial para nosotros, no solamente para la manera que vivamos agradando al Padre, pero también nos da entendimiento del Espíritu Santo de cómo entender lo que dice la Biblia, cómo poder discernir las cosas que son correctas e incorrectas en nuestra vida. El Espíritu en nosotros es muy importante y más que todo es el sello con la cual vamos a ser resucitados en el día postrero. Así que hermanos, le damos gracias a todos ustedes por su participación en estos comentarios y que cada uno pase una linda semana y un hermoso sábado en este sábado que viene y que podamos tener una gran bendición de nuestro Señor cuando estudiemos esta lección juntamente. Que Dios los bendiga. Paz a vosotros.